redactar es un sinónimo, o sea, es lo mismo que escribir, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de redacción, nos referimos a escribir. Vamos a ver qué onda con esto. Dice, en esta sesión aprenderás 1. El uso de los siguientes modos y tiempos verbales útiles para escribir normas o reglas, sanciones y derechos en los reglamentos. Ya vieron ustedes en sus tareas de estas semanas que pues los reglamentos se componen tanto como de normas, reglas, sanciones y derechos, ¿sale? Los 3 modos o tiempos verbales que nos competen o que nos interesan para la clase de español es 1, infinitivo, 2, imperativo y 3, futuro indicativo, ¿sale? Vamos a ver, esto ahorita puede ser que algunos ya digan, ah, sí, futuro está el tiempo, recuerdo que en la primaria vi tal cosa, hice tal cosa, ¿sale? Si no se acuerdan mucho, ahorita vamos a recordarlo. Bueno, para redactar, o sea, para escribir nuestro reglamento escolar, utilizamos diferentes modos y tiempos del verbo, muchachos, ¿sale? ¿Recuerdas qué es un verbo? ¿Quién gusta participar? Recuerden la importancia de su participación en clase. ¿Quién gusta participar? Que me diga, prenda su micro y que me diga qué es un verbo. ¿Qué se acuerda que es un verbo? Yo, profe. Yo, maestro. Un verbo Javier. es como Es la acción que hace un objeto o una persona. Acción que hace un objeto una persona. Excelente, Margarita. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Acuérdense empezar con sus apellidos, por favor. ¿Nadie? Muy bien. Continuamos. Entonces, como bien nos dice su compañera, efectivamente, pues eso es un verbo, ¿verdad? Ahora, ¿quién quiere o quién puede participar mencionando algunos ejemplos de verbos? ¿Alguien aparte de Margarita? yo. Acuérdense, prendan el micro, díganme su apellido. Juega. A ver, perdón, otra vez, porque si nos damos otra vez. Juega, maestro. A ver, vamos, como yo vea que se prenden los micros, porque si no se va a hacer un desorden, ¿sale? Vamos con Gómez, con Lorena Anaí, ¿sale? Sí. Como Ejemplos de verbos, hija. Juega, ajá, ¿qué más? baila, brinca. Excelente, muy bien, Lorena. Muchas gracias. Lorena Anaí, para anotarte tu participación. Excelente, ¿sale? Entonces, como bien dicen sus compañeras, un verbo es una acción que realiza un sujeto. El sujeto es una persona, un animal o una cosa de la que estamos hablando en una oración. Yo le quiero decir un verbo. A ver, María Alejandra, te escucho, hija. Baila. Baila bien, María Alejandra. Rubalcaba, bien, Rubalcaba. Brinca. Profe, yo otro. Excelente. Brinca. O corre. Brinca, corre. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar, ¿sale? Excelente. Ese tipo de clase quiero, ¿sale? Les quiero comentar algo. Si veo que las clases están tan participativas constantemente, pues voy a tener que dar puntos en general, ¿sale? Para que no nos estemos peleando y tampoco nos dé miedo como que, ay, el profe no me escuchó, yo quería participar, ¿sabes? Entonces, no se preocupen, si veo que están así de participativos, el simple hecho también de estar en la clase va a implicar su punto de participación. Muy bien, entonces vamos a continuar con esto, porque todavía nos queda un poquito y poquito tiempo. Dice, en la siguiente regla, o sea, estamos hablando de un reglamento, ¿cuál es el verbo? Dice, prohibido gritar en clase. ¿Cuál es el verbo? Gritar, maestro. Gritar, Gritar. Bien. Excelente. Vamos a ver aquí ya el ejemplo. Dice, prohibido, está en rojo, gritar en clase. ¿Sabes? Entonces, muy bien, excelente. Luego, ¿en qué tiempo? Ahora vamos a ver en los tiempos verbales. ¿En qué tiempo están los siguientes verbos o acciones? Acuérdense que un verbo es una acción, ¿sale? Entonces, ¿en qué tiempo están? El primero, cantaré. En Futuro. Oh, excelente, bien, bien, bien. El siguiente, escribió. pasado. En pasado. Excelente, muy bien. Otro ejemplo, corro. Presente. Bien, continuamos. Ahora sí, chicos, los quiero atentos, por favor. Los quiero atentos, por favor, a que saquen su cuaderno y lo tengan listo para que empiecen con anotaciones importantes. Recuerden que les voy a pasar esta presentación como un documento en la plataforma para que la puedan revisar más a fondo, ¿sale? Entonces, el primero que nos interesa para nuestro proyecto, que es este reglamento, es el modo infinitivo. Vamos a ver qué onda con este, ¿qué es? Dice, este modo se utiliza ya sea para resaltar acciones permitidas como para hacer hincapié en las acciones que están prohibidas. ¿Qué significa eso? ¿O qué es?
Vamos a ver qué más nos dice. Representan acciones o verbos que aún no han sido conjugados. Espero que se acuerden qué es conjugar un verbo, ¿vale? Luego, dice, para que sea más fácil y que nunca se les olvide cómo identificar los verbos en modo infinitivo, aquí hay un tip. Dice, una característica importante para identificarlos es que terminan en ar, ir. Ejemplos, guardar. Tenemos la terminación ar, entonces es un verbo en infinitivo. Luego, escribir es un verbo también en infinitivo y el otro es beber. Ahora, un ejemplo de sus usos en los reglamentos, que es lo que nos importa para la clase de español como tal, pues entonces tenemos con el verbo escribir, dice, escribir únicamente en tu cuaderno, porque luego van a ver que les da mucho por escribir en las paredes y en las butacas y eso no está bien, ¿sabes? Entonces, está el ejemplo ahí, modo infinitivo. El tip es verbo, primero identificar cuál es el verbo de la regla o de la oración y luego ver cuáles son las características de este. En este caso tenemos la terminación ir. Vamos a ver otro ejemplo. Beber únicamente agua natural en clase, ¿sale? Tenemos ahí el verbo en rojo que es beber y terminación er. ¿Dudas hasta ahorita? No, maestro. No, maestro. Vale, excelente. Vamos con el último ejemplo de este modo. El verbo guardar, terminación ar. Guardar silencio en el aula, ¿sale? ¿Dudas sobre esto? No. El tip en el modo infinitivo es que son verbos que no han sido conjugados en el tiempo, en los tiempos, y terminan en ar, ir, ¿sale? Vamos a ver el segundo modo, se llama modo imperativo. ¿A qué les suena el modo imperativo? ¿Qué se acuerdan qué es eso, muchachos, de sus clases de kinder y primaria? Yo, profe. Te escucho, Lorena. Imperativo es que, como no te pones en paz. Fíjate, eso suena casi igual, hay una forma de llamar esas palabras, pero a lo que tú te refieres es hiperactivo, ¿sale? El prefijo hiper significa mucho y activo es que está en movimiento, mucha energía, ¿sale? Suena casi igual, pero no es lo mismo, ¿sale? Pero muchas gracias de todas maneras por tu participación. ¿Alguien más que nos quiera comentar qué sabe de este modo? Dando órdenes. Excelente, dando órdenes. Pues ese es el tip, ¿verdad? Ya, con esto ya nos podemos, ya nos dio aquí la clase de la compañera. Vamos a ver las características, ¿sale? Dice, nos sirve para resaltar las normas, o sea, las normas son las reglas, como órdenes, como bien nos dijo la compañera. Ejemplo de verbos, lo puse aquí en signos de admiración para que suene como más intenso. Participa, respeta, repite, ¿sale? Son órdenes. Vamos a ver cómo las podemos utilizar en un reglamento. Dice, usos en sus reglamentos. Una regla podría ser lo que están haciendo ustedes ahorita, por lo cual los quiero felicitar. Muchas gracias. Participa en clase, ¿sale? Con el verbo respeta, tenemos aquí otro ejemplo del modo imperativo. Respeta a tus compañeros y profesor, ¿sale? Se las pongo así como ejemplos de la clase, pero son cosas que quiero que les queden grabadas porque son parte fundamental de nuestra clase, ¿sale? El respeto. Y por último, con el último verbo de ejemplo, repite después de mí. Esto lo podemos ver en alguna clase que podamos estar recordando algún ejercicio o algo, ¿sale? Entonces, ¿dudas sobre el modo imperativo, muchachos? Acuérdense, son órdenes. No. ¿Dudas? No, maestro, no. Así lo quiero participativos en el examen, ¿eh? Muy bien. Eso es todo, esa es la actitud, por eso me cae muy bien. Vamos con el último modo o tiempo verbal utilizado para redactar nuestro reglamento, que es el tiempo futuro indicativo. Pues esto yo creo que es simple, ¿no? Futuro lo entendemos que es, lo utilizamos para indicar acciones que ocurrirán, obviamente, pues en el futuro, o sea, son cosas que no han pasado, ¿sale? Ejemplo de verbos, recogerás, portarán, saldrá, ¿sale? Son ejemplos de acciones o verbos que aún no han pasado, que se espera que vayan a ocurrir apenas, ¿sale? ¿Cómo los podemos usar en los reglamentos? Pues vamos a ver. Tenemos recogerás, con el verbo recogerás. Recogerás tu basura del suelo, ¿sale? Acuérdense que hay que contribuir a la limpieza, porque la escuela es como nuestra segunda casa.
Siguiente ejemplo con el verbo portarán. Los alumnos portarán su uniforme completo. Lo portarán pues cuando vayan a clase, ¿verdad? Ahorita pues no. Tercer ejemplo. Cada alumno saldrá al receso en orden, ¿sale? Se entiende que es el futuro, muchachos, son acciones que aún no han ocurrido, pero que las podemos redactar como reglas, ¿sale? Sí. ¿Dudas hasta ahorita? No. No, maestro. No, maestro. ¿Vale? Son los grupos que me gustan. Muy bien, continuamos, muchachos. Ya ahorita prácticamente vamos a casi 20 minutitos de la clase que vamos a aprovechar nada más para hacer un pequeño resumen. Empezamos. El día de hoy, muchachos, vimos así a grandes rasgos los modos y tiempos verbales que nos sirven para escribir reglamentos, ¿sale? Pero hay algo más que quiero que aprendan en esta clase. Vamos a observar a continuación que podemos utilizar diferentes tiempos y modos verbales para escribir la misma regla, ¿sale? Maestro, perdón, ¿eso lo vamos a escribir? Si quieres lo puedes tomar nota, pero como les mencioné al principio, hija, voy a pasar todo esto en una presentación, no de PowerPoint, lo voy a pasar como un documento de PDF a la plataforma de Google Classroom, ¿sale? Y ya ahí lo pueden bajar para que no se te escape algún detalle o lo que sea. Pero lo importante de tomar notas es que hay cosas que a veces en la clase se dicen o surgen y pues ya a la hora que estás revisando tus apuntes a lo mejor no te acuerdas, por eso es importante tener un cuaderno de notas, pero no significa que el cuaderno sea nada más nuestro único lugar donde tenemos que trabajar y que lo tengamos que atascar de texto, ¿sale? El cuaderno es una herramienta que nos debe servir para recordar cosas importantes. Entonces, si ya no hay más dudas respecto a eso, continuamos. Entonces vamos a ver cómo yo puedo escribir una regla, no importa el modo tiempo verbal, ¿sale? En el infinitivo, entonces, como resumen de la clase, si quieren pueden concentrarse en esto para sus notas. Infinitivo, acuérdense que son verbos que terminan en ar, ir, ¿sale? Pueden anotar eso. Ese es como el tip fundamental. Van a ver que cuando estén redactando sus reglas y cuando estén en el examen, van a acordarse de esto. En este caso, por eso también lo puse de colorcitos para que les sea más fácil como recordar e identificar. Entonces, infinitivo, terminación en ar, ir. Entonces, ahí no debe de haber pierde. Luego, también vimos, como ejemplo, guardar silencio en clase. ¿Sale? Pueden anotar si gustan ese ejemplo. Acuérdense ahí, el verbo es guardar y como tiene terminación ar, pues entonces es modo infinitivo. Luego, en esta clase, muchachos, también pudimos ver que se utiliza otro modo llamado imperativo. Y como nos dijeron bien nuestros compañeros, pues son básicamente órdenes, ¿sale? Dar órdenes como tal. Anótenlo si gustan. Y tenemos aquí como ejemplo también que pueden anotar. Guarda silencio en clase. Y continuamos. ¿Hasta aquí van todos bien? ¿O alguien se retrasó en lo que está anotando o algo así? No, maestro. No, así está. No, maestro. Es que yo ya las había escrito. Ok, Yo ya las también. excelente. Ah, pues tú fuiste mucho más rápida que nosotros. Acuérdense, muchachos, que, bueno, ahorita les voy a explicar algo al final, ¿sale? Para no interrumpir el resumen. Luego, vimos que el último ejemplo, tipo, o modo, perdón, de nuestro verbo es el futuro indicativo. Estas son, recuerden, acciones que apenas van a ocurrir. Ahorita no están pasando, pero van a ocurrir más adelante. El ejemplo que tenemos es, el alumno guardará silencio en clase. ¿Vale? Entonces también voy a dar unos 30 segundillos para que lo terminen de anotar los que faltan. Y básicamente, muchachos, lo que quiero que analicen ya ahorita que tienen toda la diapositiva completa es que yo puedo referirme a la misma regla, ¿no? Estoy haciendo mi reglamento y el punto es que la regla es que no hay que hablar cuando no corresponda para precisamente que el diálogo sea primordial y que podamos resolver las cosas. Entonces, el punto aquí es guardar silencio. Yo lo puedo decir usando tres modos diferentes del verbo. Lo puedo decir en infinitivo, guardar silencio en clase.
lo puedo usar como una orden. Voy a cambiar el verbo, guarda silencio en clase, ¿sale? Y número 3, también lo puedo hacer en futuro. El alumno guardará silencio en clase. ¿Cuándo? Pues cuando esté hablando, ¿verdad? ¿Se entendió cómo podemos utilizar los modos y tiempos verbales para redactar cualquier tipo de regla, derecho? Sí, maestro. Sí, Bien. Sale. A ver, hijos, entonces, miren, ahorita como parte de nuestro proyecto, ¿se acuerdan que en la clase anterior comentamos que nuestra clase de español estaba basada en proyectos? Son en total 15 proyectos en el ciclo escolar. Como estamos divididos en trimestres, en teoría 5 proyectos por trimestre tenemos que desarrollar. Este fue nuestro primer proyecto, el proyecto del reglamento. Como vieron, así va a ser más o menos la dinámica de trabajo. Vamos a estar desarrollando a lo largo de diferentes actividades lo que es el contenido de un proyecto y ya nada más al final les voy a pedir que entreguen un producto, ¿sale? Yo les voy a subir todos los requisitos por la plataforma de Google Classroom para que no tengan ninguna duda. Sin embargo, ahorita les quiero dejar una tareita para que practiquen estos ejercicios y no se les olvide, porque va a ser importante que los identifiquen, ¿sale? Al final de cuentas, lo que se tiene que quedar en esta diapositiva de resumen es como de lo más importante que tienen que quedarse de este proyecto, ¿sale? Porque es algo que nos interesa exclusivamente para la clase de español. Ya sabemos que los reglamentos, pues, son parte de, inclusive, otras materias, por lo que tratan las materias, pero a nosotros aquí nos interesa la parte de cómo se escriben, y van a ver que muchos de los proyectos que hagamos van a como que empatarse con otras materias. Inclusive a veces me dicen, maestro, ¿por qué estamos viendo tal tema que parece de biología? Pero pues nosotros estamos haciendo la investigación, ¿sale? Entonces nosotros hacemos la investigación. Mande. Se me está acabando la batería. Ay, mira, Elizabeth Valderrama, ya casi acabamos de todas maneras. Si hubiera alguna cosa que te tienes que desconectar o lo que sea, no hay problema, ¿sale? Te puedes desconectar, ya quedó aquí. Inclusive les repito que estamos grabando la clase para tener la evidencia y no pasa nada. Ya llegamos prácticamente al final. Todo lo que falte lo voy a explicar por la plataforma de Google Classroom, ¿sale? Entonces no te preocupes por eso. Y bueno, muchachos, recapitulando, entonces les comentaba que nosotros en la clase de español vemos cierta forma de los requisitos para hacer los trabajos que luego lo van a utilizar ustedes en otras materias. También ocurre, por ejemplo, con el tema de la exposición oral, que lo vamos a ver en otro trimestre, que también, o sea, la exposición oral, nosotros vemos en la clase de español cómo hacer la exposición, cómo presentarla, cómo pararte, cómo hablar frente al público, ¿sale? Pero a nosotros nos interesa como tal, tanto el contenido de la exposición, sino más bien los requisitos, y que obviamente uno de los requisitos pues tiene que ser que la exposición, su contenido sea bueno. No me puedo parar yo nada más al frente de un grupo de personas y hablar pues a lo loco, ¿no? Sin tener ningún sentido, porque pues nadie me haría caso y no tendría ningún caso hacerle perder su tiempo a la gente. Entonces, si no hay más, muchachos, anoten rápidamente una tareita que quiero que me hagan, ¿sale? Y me la van a subir en forma de foto directamente de su cuaderno, porque esto quiero que lo hagan a mano, ¿sale? ¿Ya están todos listos? sí, maestro. Sí, maestro. Sí. Entonces,